Cordial saludo. Estamos en las octavas de Pascua y las octavas de Pascua se pueden explicar como la fiesta extendida de la resurrección. Son los días siguientes a esta fiesta que vivimos el sábado por la noche, el domingo de la resurrección del Señor, y son todos estos días posteriores hasta el próximo sábado que vamos a vivir estas octavas de Pascua, algo que los jóvenes podrían decir como un after party o algo así, que es una fiesta después de la fiesta, una fiesta posterior a la fiesta, y es lo que el Señor nos invita a vivirlo como con toda alegría, como que esa gozo que vivimos en la vigilia pascual seamos capaces de seguirla viviendo todos estos días, y pues y la realidad es que la debemos seguir viviendo durante toda la vida, o sea, no solo estos 8 días, no solo hasta Pentecostés, no, sino un ambiente de resurrección, un modo de resurrección durante todo el tiempo, que es como esa precisamente, pues la alegría del cristiano, saber que Jesús entregó su vida por él, pero aquí ahí no se quedó muerto, sino que resucitó. Y me gustaba mucho empezar con una lectura de la encíclica del Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, en la 276, en donde dice así: su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. ¿Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera? Vimos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que nos ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida tosuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la resurrección, y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. Y dice también en otra parte el Papa Francisco: un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Y yo creo que ahí nos está jalando un poquito las orejas el Papa, porque nosotros a veces nos ponemos tan trascendentales que siempre tenemos una cara tan seria, tan seria. No, no debemos tener cara de funeral, tenemos que tener cara de resucitado. Y él dice: recobremos y acrecentemos el fervor. Recobremos y acrecentemos la alegría de la resurrección. El hecho de sentir que el Señor resucitó, pero que también sigue resucitando cada día en nosotros. Y hoy me encontraba con una colega que sufrió de cáncer, y me gustaba tanto verla tan repuesta, tan vital, tan distinta. Y después de que yo hace por ahí 2 años la vi pues totalmente calva, por la quimioterapia, muy delgada, muy muy enferma, definitivamente con un aspecto de enfermedad. Hoy me la encontraba y la veía tan vital, tan distinta, tan transformada. Y había una cosa que me gustaba mucho, que me lo explicaba. Me decía que durante los periodos más difíciles de su enfermedad, su esposo estuvo a su lado, y que su esposo siempre fue para ella un gran apoyo. Y para mí ver a esta mujer, después de haberla visto tan mal y luego verla tan bien, yo decía: esa es la transformación que debería tener nuestra alma con la resurrección. La transformación de ella es una transformación del cuerpo,
¿cierto? Y nosotros cuidamos mucho el cuerpo y cuidamos todo lo biológico, todo el ser, todo lo material. Pero el Señor nos invita a cuidar la parte espiritual, a cuidar nuestra alma, esa alma que se nos enferma mucho cuando dejamos que sea el pecado el que gobierna nuestra vida, cuando dejamos que sea el hombre viejo el que actúa por nosotros, y eso lo vemos a diario, y yo lo veo a diario, y en mí, antes que nada, y cuando el Señor se presenta resucitado a nosotros, hace que ese espíritu, que esa alma nuestra resucite y se transforme de esa oscuridad a esa luz, se transforme de ese hombre viejo a ese hombre nuevo, de ese hombre muerto a ese hombre resucitado, de ese hombre lleno con las cadenas del pecado a ese hombre infundido con la gracia del Espíritu del Señor, con la gracia de la resurrección. Y yo creo que esa es como la invitación que nos hace el Señor en el día de hoy, es a que vivamos esa gracia de la resurrección. No nos puede dar miedo caer, porque vamos a caer y vamos a seguir cayendo muchas veces, porque es que somos humanos, somos seres humanos muy imperfectos, así como Jesús cayó 3 veces mientras iba al Calvario, nosotros caeremos muchísimas más, porque las cadenas del pecado son muy fuertes y las tentaciones que vivimos día a día son muy fuertes, pero yo creo que el mensaje tiene que ser es que se puede salir de ahí y se puede intentar cada día ser mejor y se puede tratar cada día de vivir con un espíritu resucitado del Señor, y que sentamos vergüenza por el pecado y que sentamos pena con el Señor por dejarnos sentar, pero que sentamos también la felicidad y la alegría de sentirnos plenamente abrazados por el Señor y de sentirnos plenamente perdonados y llenos de gracia otra vez y resucitados. Y esta Pascua, mi familia y yo, o sea, mi esposo Juan Carlos, mi hija Daniela, mi hijo Juan José y yo, la vivimos en la comunidad, allá en el Teresiano, con todos ustedes, pero la vivimos con los niños. Fue la Pascua infantil, la que vimos nosotros, además con otros compañeros muy juiciosos que tuvimos, que nos sirvieron mucho, que nos ayudaron mucho. Sor, Gloria, Adriana Celis, Jenny, o sea, hubo mucha gente que nos ayudó, que nos colaboró. eh, Lupe, todos ellos nos ayudaron muchísimo y fue un trabajo muy en equipo y muy coordinado. Y el primer día, el jueves santo, muy por la mañana, hacíamos una obra de teatro y la obra de teatro era El Hijo Pródigo. Y fue una obra muy bonita, a mí me gustó mucho porque los niños, o sea, no se perdieron una sola escena y estuvieron así pendientes, y para donde corrían los actores ellos tenían que pasar sus ojitos y estar pendientes y mirar, y nadie habló y nadie charló, sino que le pusieron mucho cuidado a la obra de teatro. Y la conclusión final era ese abrazo de Dios Padre, ese abrazo de Dios Padre a ese hijo que realmente al Padre no le importó todo lo que hizo, nada, sino que fue un Padre misericordioso que lo perdonó, que lo esperó con ansias, lo abrazó y le volvió a dar la oportunidad de ser su hijo. Y yo creo que este es un buen paralelo con la resurrección, porque Jesús resucitado, lleno de gracia, viene y nos abraza a nosotros también y nos quiere con esa misericordia volver a dar esa seguridad de poder estar ante Él, de poder estar cerquita a Él, con muchas ganas de estar anunciando esa resurrección, porque si el Señor resucitó, se nos debe notar en el corazón. Y si se nos nota en el corazón, lo tenemos que anunciar. Es algo que viene hilado lo uno con lo otro. El Señor resucita, se nos entrega. Nosotros lo recibimos, lo vivimos plenamente, pero lo entregamos también al otro. Es ese como el mensaje. Mm, Me gustaba mucho la vigilia pascual que celebrábamos en el Verbum Dei. Entonces, ese símbolo de la oscuridad y la luz me parece muy bonito y muy acorde con lo que vivimos nosotros a diario. Es la resurrección, es la calma después de la tempestad. Es la luz al final del túnel. Es
el amanecer luego de la oscuridad de la noche. Es un tiempo de alegría, de mucha alegría, de mucho gozo, y el Señor nos invita a que lo vivamos con ese gozo, con esa alegría, a que dejemos al lado las penas, los sufrimientos, las preocupaciones y estemos realmente felices porque el Señor resucitó y quiso resucitar en nuestros corazones. No le importó lo mal que nos hayamos comportado, nada. Él no le importa. Él nos perdona misericordiosamente y quiere albergarse en nosotros, resucitado, con ese resplandor, con ese aire de resurrección que lo hace distinto. Acuérdense que María Magdalena no lo reconoció. ¿Por qué? Porque es que tenía un aire de resurrección. Y la idea es que nosotros tengamos ese aire de resurrección en nuestros ojos, en nuestra mirada, en nuestra vida, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, porque es que de ahí se origina todo. Cuando uno tiene malos pensamientos, luego tiene malas acciones y luego tiene malas palabras y luego tiene mal todo. Si uno tiene unos pensamientos llenos del Señor, unos buenos pensamientos, eso se va convirtiendo en buenas acciones, en buenas palabras. Entonces yo les invito a eso, a que tengamos un pensamiento de resucitado, un pensamiento lleno de cosas buenas, pensando bien para los otros, bien por los otros, porque ellos son nuestra razón de ser. El sepulcro está vacío. Y la prueba de que el sepulcro está vacío es que la piedra está corrida. Y Jesús está vivo. Y no hay que buscarlo entre los muertos. Nosotros a veces nos metemos mucho en ese sufrimiento, en esa pasión, en ese dolor. Pero el Señor está resucitado. Ya no lo tenemos que buscar en la cruz. Ya no lo tenemos que buscar en el sepulcro. El Señor trascendió la muerte. El Señor venció la muerte. Qué tan bonito eso. Venció la muerte. Solo Dios puede vencer la muerte. Solo su Hijo Jesucristo pudo resucitar de ese modo en que el Señor lo resucitó, con un porqué y con un para qué. Por nosotros. Por amor derramado totalmente. Por un amor muy grande a nosotros. Dios Padre hizo eso con Jesucristo. Y no hay que buscarlo entre los muertos. A partir de la resurrección, Jesús está presente en el corazón de los creyentes. Todos los que creemos que Jesús resucitó, Él se alberga en nuestros corazones. Nosotros, quienes resucitamos con Él, lo tenemos que anunciar. Y a mí me gustaba mucho la cita de Juan 20, 1 al 18. Juan 20, 1 al 18. Y es la resurrección según Juan, ¿cierto? Y esa resurrección también la hacíamos nosotros en la Pascua de los Niños. Hacíamos también una obra de teatro con esto. Y cuando yo le preguntaba a mi hijo Juan José qué era lo que más le había gustado de la Pascua, me decía, lo que más me gustó de la Pascua fue que la vivimos en familia. La vivimos en familia y me gustaba mucho cómo los niños habían vivido tan alegremente este tiempo y habían sentido tan plenamente todo este tiempo, del Jueves Santo, del Viernes Santo, luego del sábado con la resurrección, y nos sentíamos todos, nos sentimos todos, los de la familia, muy satisfechos por el trabajo que hicimos con los niños, porque veíamos sus caritas, veíamos sus trabajos, escuchábamos sus respuestas de todo lo que le preguntábamos y decíamos, sí, lo están comprendiendo, lo están entendiendo. Y si ustedes son los papás de esos niños, pregúntenles. Les pusimos hasta tarea para el domingo de resurrección. Pregúntenles, les entregamos una carpeta de trabajos muy bellos, hechos como con el alma. Yo creo que cada una de las personas que trabajamos en esta Pascua Infantil la trabajamos con el alma, porque yo les decía, cuando los graduaba, entre comillas, y les daba el recordatorio y les entregaba la carpeta, yo quiero que esta Pascua para ustedes sea inolvidable. Que cuando estén grandes se acuerden esa Pascua infantil a la que yo fui en el Verbum Day, en el que realmente Jesús resucitó en mí. Y eso les voy a decir yo a ustedes también, que esta sea esa Pascua alegre, feliz, llena de resurrección, de un espíritu de felicidad, de
y que no se nos olvide esta Pascua que vivimos y que la volvamos día a día, Pascua a Pascua, tiempo a tiempo, para, para seguir alimentándonos de eso y poder de ese modo alimentar a todos los hermanos. Siempre los hermanos necesitan una palabra de aliento de parte de nosotros, necesitan un compartir con ellos, y ellos nos lo están pidiendo a gritos, a diario. Si nosotros no tenemos ese alimento, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Entonces necesitamos ese espíritu resucitado para poderle dar a los hermanos ese espíritu de resurrección. Eh, Me gustaba también, leíamos la cita de Lucas 24, 1-12, que es otra versión pues de la resurrección. Y esa me gusta mucho cuando empieza, porque empieza el primer día de madrugada. El primer día de madrugada. Y para los que somos periodistas, esa es la primicia, lo que dicen la chiva. El primer día de madrugada. Y el Señor es esa primicia, es esa chiva del primer día de madrugada, porque al que madruga Dios le ayuda. Y vean que el Señor madrugó a resucitar. Y yo creo que esa alegría de la resurrección, como enmarcándola dentro de esa madrugada, les invito a que hagan esa composición de lugar, de orarlo, reflexionarlo y vivirlo y sentirlo en el corazón. Eso de uno estar, yo me lo imaginaba así como con los pies descalzos, caminando sobre una hierba húmeda y un sol apenas salía, o sea, como cuando apenas va a empezar a amanecer, que todavía está oscuro, pero que ya se sienten los cantos de los pájaros, todo esto, y llegar y ver que la piedra no está. Qué bonito que podamos hacer esa composición del lugar, que la piedra no está donde había quedado, y que eso significa que Jesús resucitó, que Jesús cumplió esa promesa, que dijo, al tercer día voy a resucitar. Y lo hizo, y lo hizo. Y no fue tan fácil, porque a veces uno piensa en la resurrección, pero no piensa en la muerte, ¿cierto? Fue gota a gota que entregó su vida para luego glorificarnos con esa resurrección. Eh, y en esa cita de Lucas decían, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y cuántas veces nosotros somos unos muertos vivientes, ¿cierto? Entonces yo quiero que pensemos en que nosotros también, nuestras actitudes deben ser unas actitudes de resucitados, de personas plenamente llenas del Señor. Así nosotros tenemos que comportarnos como seguidores de Jesús, vivos, no muertos, llenos de gracia, lejos del pecado, que se note la transición que hicimos, que se note esa transición que hicimos en esta Pascua, paso a paso, el paso de el pecado a la gracia, que se note que estamos llenos de alegría y de satisfacción. La fuerza de la resurrección nos transforma y nos da la energía que se requiere para ir y anunciar. Necesitamos esa energía transformadora. Y acuérdense qué fue lo que le dijo Jesús a María después de que María Magdalena descubriera que era Jesús, ¿cierto? Le dijo, ve y cuéntales, vete donde mis hermanos, ve, porque la vida vence la muerte. Porque de este modo Dios entregó a su Hijo para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Me gustaba mucho escuchar la homilía de el arzobispo de Medellín, de Monseñor Ricardo Tobón, que él la dio pues el sábado, pero yo veía la repetición el domingo en Televida, y decía una cosa muy bonita, decía, cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús. Cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús. Un testigo. Un testigo porque lo vivimos en carne propia. Cuando uno es periodista, uno busca siempre
el que vio lo que pasó. Entonces va y, venga, usted vio cómo fue esto, venga, y usted me cuenta en el micrófono, usted me cuenta para yo poderle contar a la gente. Eso somos nosotros. Si lo vivimos realmente, somos los testigos de la resurrección del Señor. Y a eso nos invitaba Señor. Decía también en la vigilia pascual, el verdadero cristiano es como un evangelio vivo. Un evangelio vivo. ¿Cuánto nos han dicho que somos cartas vivas? Un evangelio vivo. Que seamos capaces de cumplir con eso que nos piden, que es realmente difícil, porque es que perfectos no somos y cometemos errores a cada rato y todos los días, pero que seamos por lo menos conscientes de eso y de tratar de que cuando cometemos un error lo tratamos de solucionar lo más pronto posible. Si le decimos algo feo a una persona, pedirle disculpas lo más pronto posible, siempre así, para que podamos ver esos evangelios vivos. Y precisamente con esas actitudes, con la humildad, con el darnos al otro, poder demostrarle a la gente que se puede ser un evangelio vivo y que vean nosotros esa diferencia, eso algo distinto, eso que nos caracteriza a Verbundey, que es ser distintos, que es tratar de vivir siguiendo los parámetros del Señor, tratar de seguir siendo un Cristo vivo hoy, aquí y ahora. El verdadero cristiano es como un evangelio vivo. Bueno, ¿y quién puede asegurar que Cristo está vivo? Nosotros con nuestra propia vida, alegres de ser testigos del Señor, contagiados de esa vida nueva de Cristo resucitado, lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de gozo. Y me gustaba mucho la primera lectura del domingo de Hechos de los Apóstoles, en donde citaban a Pedro, y Pedro dice que Jesús se había pasado haciendo el bien. Jesús se pasó haciendo el bien. Y vean este mismo Pedro que era tan cabeciduro, que negó, que no sé qué, luego con la luz de la resurrección, cómo cambian sus palabras, cómo se transforma todo y cómo Pedro, con la luz del Espíritu Santo, es capaz de decir que Jesús se pasó haciendo el bien. Esa es la invitación que les hago yo a ustedes en el día de hoy, que tratemos, que breguemos. Yo sé que es difícil, porque para mí es difícil, que tratemos de hacer el bien, que tratemos de ser unos Jesús resucitados. A nosotros en el Verbum Dei nos llaman a ser Cristos, Cristos hoy. Pero, ¿qué tal ser resucitados hoy? Con ese mensaje de esperanza, de alegría, de cambio, de transformación, de que las cosas son posibles en un mundo que cada vez está más incierto, que hay cada vez más soledad, que hay cada vez más tristeza, que uno cada vez ve gente más triste, con unos ojos tristes, con unas caras tristes. Nosotros llegar con la alegría de la resurrección en nuestros ojos, en nuestra cara, en nuestra sonrisa, que nosotros seamos como esos bálsamos para los demás, que les mostremos con nuestra vida que se puede ser feliz y que se puede tener un seguimiento del Señor, que se puede tener una vida espiritual al mismo tiempo que se tiene una vida material, una vida, pues porque somos físicos, porque somos personas, pero que también se puede tener, además de esta vida biológica, de esta vida material, una vida espiritual, llena de gozo, llena de alegría, que lo transforma a uno mucho. Esa es como la invitación que les hago hoy. Si Jesús no ha resucitado en ustedes, ¿qué puede pasar? Porque estábamos cerrados. Hagan el esfuerzo de hacer esa composición del lugar a la que los invito y de ir y encontrar ese sepulcro vacío de muerte, pero sepulcro lleno de vida, con un Jesús resucitado, transformado, eh, lleno de luz, que la irradia y que es capaz de llenar nuestra oscuridad con esa luz. Si no ha resucitado, o sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Los invito a que dejen que el Señor resucite en ustedes y que sintamos esa transformación que Él va haciendo en nosotros. El Señor quiere para nosotros cosas muy buenas. Él solo quiere cosas buenas para nosotros. Él nunca nos va a hacer algo para mal, no. Él siempre quiere cosas buenas para nosotros. Dejémonos
amar, dejémonos cambiar, dejémonos transformar, dejémonos resucitar por el resucitado.